Buenos días, hermanos, bienvenidos a este hermoso lugar. Si me pueden acompañar, por favor, y abran sus Biblias en Salmos 10. Y me dicen amén cuando estén listos, por favor. Amén. Porque estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tienen muy lejos de su vista. Y todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechados al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se escoge, se agacha, y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, y no te olvides de los pobres. Porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras al trabajo y la vejación para dar la recompensa de tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra ha aparecido las naciones. El deseo de las humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atentos su oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Vamos a comenzar con el tiempo de alabanza, mis hermanos. Vamos a glorificar a Dios. Dispongan sus corazones y sus mentes para el tiempo del servicio, para que Él sea glorificado en medio de todo. Vamos a comenzar. Exaltaré
Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15, por favor. Mateo 6, del 5 al 15. Y dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor, Padre Celestial, estamos aquí, Señor, otro día más para darte la gloria, Señor, para honrarte, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí de pie, Señor, porque nos permites estar con salud, porque no nos dejas, Señor, porque estás siempre aquí con nosotros, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque no nos desamparas, Padre, porque día con día tú nos das el alimento, Señor, nos das un hogar, Padre, nos das salud. Tenemos una gran familia, Señor. Todo esto lo tenemos gracias a ti, Señor, porque sin ti, Señor, no seríamos nada, no tendríamos nada. Este día, Señor, estamos aquí, Señor, dándote una mínima cantidad de lo que tú nos das a nosotros. Tú nos das de más, Señor, y nosotros estamos aquí, Señor, para agradecerte todo lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que aceptes estas ofrendas, Señor, y que las bendigas, porque lo hacemos de corazón, Señor, con alegría, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias y paz, queridos hermanos. Buenos días, espero que se encuentren bien. Me da gusto ver las caras de muchos hermanos que dejo de ver de repente, ¿no? Pero se entiende que es por motivos usualmente que están fuera de nuestro alcance, ¿no? A veces nuestro deseo es estar aquí y esa es la realidad, pero esta pandemia pues ha causado muchos estragos en todos y para todos, y a veces es difícil, ¿no? Vivir en medio de situaciones como las que nos toca vivir. Y por eso les pido, hermanos, que nos unamos en oración para que tanto, obviamente, esto baje como ha estado ahorita en pique, pero así como que nosotros también tengamos una confianza en que Dios tome el control de todas las cosas, hermanos. En verdad, ¿qué tanto podemos hacer para evitar lo que está pasando? En realidad, ¿qué tanto podemos hacer para evitar inclusive enfermarnos? Muchas personas, pues, se enfermaron sin salir. Entonces, en realidad sabemos que Dios tiene el control aún en esta pandemia, aún Él permite todas las cosas, no hay nada que se salga del control, y deseo que en verdad nosotros lo afirmemos esto en nuestro corazón. Entendamos que en verdad hay poco que podamos hacer o nada que podamos hacer, inclusive para evitar enfermarnos, inclusive para evitar la muerte, ¿no? O sea, básicamente es algo que va a suceder y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y más de sus hijos,
que Él sostiene, que Él cuida, que Él protege, pero nuestra labor, hermanos, es llenarnos de Él. Y llenarnos significa literalmente caminar bajo su confianza, en todas las cosas, en todos sus mandamientos, y Él nos ha dicho aproximadamente 365 veces, no temas, hermano, pero nosotros tememos. Nosotros constantemente tememos y olvidamos rápidamente cuando viene una circunstancia, olvidamos sus promesas. Son promesas, Él te tiene en el cuidado, Él te tiene en su mano independientemente de cualquier cosa que suceda. Entonces es mi deseo, en verdad, que ustedes afirmen, nosotros afirmemos el corazón aún en medio de la aflicción como es esto. Pero tendemos usualmente en la iglesia a hacer lo último, pues que dejamos al lado. Dejamos muchas prioridades, muchas cosas. No sé si el teléfono está en Zoom o lo quitaron un poquito, no sé si está nada más a la pantalla. Se ve normal. Es que no me acuerdo si lo movieron. Hermanos, hemos estado hablando durante aproximadamente 8 o 9 semanas acerca de la doctrina, qué es lo que nosotros creemos y por qué es tan importante la doctrina. Cada semana lo voy a repetir. Es necesario que nosotros podamos cimentarnos en una creencia. Si nosotros vamos a defender nuestra fe, si nosotros vamos a defender nuestra creencia, tenemos que tener bases sólidas o cosas que son inamovibles. Porque podemos tener argumentos en base a la escatología, a las cosas por venir, a las profecías, pero hay bases que nosotros tenemos que tener bien cimentadas para poder defender nuestra doctrina, para poder defender la creencia conforme a lo que dice la palabra. Tenemos que estar sólidos en ciertas cosas y decir, en esto es inamovible. En esto me baso para cualquier cosa y nos vamos a ver, una vez que aprendamos los fundamentos bíblicos de las cosas más importantes que se relacionan tanto a la salvación como a Dios o a la santificación, y vamos a poderlos cimentar y van a ver que cuando van aprendiendo la palabra van a poder regresar a esos cimientos y de ahí partir. Y siempre va a tener congruencia y lógica lo que estamos hablando, porque Dios no nos habló la palabra sin entender cuál es nuestro entendimiento. Él nos dio una palabra que podamos entender, hermanos. No todo es un misterio. Hay cosas que son misterios y Dios lo ha hecho claro. Por ejemplo, cuando habló del día y la hora, Él dijo, nadie lo sabe. No es para que digan, entonces voy a investigarlo. No, nadie lo sabe, ni aún el Padre. No son algo que nos corresponda. Podemos determinar que es un misterio. Pero hay cosas que nos dejó sumamente claras para que nosotros nos fundamentemos en esa doctrina y en esa creencia. El día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, que es la salvación del hombre. Y antes de comenzar con esto, obviamente me gustaría que todos nos uniéramos en la oración y pusiéramos esto en manos de Dios, que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nos ayude a crecer. Les pido que inclinen su rostro aquí desde sus casas y extendamos una oración a nuestro Señor. Padre bello, Padre Santo, Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias por el tiempo que tenemos delante de ti, Señor. Somos privilegiados al poder escuchar tu hermosa palabra, ser partícipes de tu gloria y de tu gracia y del sacrificio de tu Hijo. Te damos gracias eternas, Señor. No tenemos cómo pagar lo mucho que has hecho por nosotros. Tú has hecho todo. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos y nos trajiste a este lugar a escuchar tu palabra. Ayúdanos a nosotros a pelear con nuestra naturaleza humana, con nuestro pecado, a buscar seguir tus mandamientos, a buscar ser llenos constantemente de tu Espíritu Santo y de tu palabra y de la forma en que tú nos pides que caminemos. Ayúdanos a agradarte por la manera en que vivimos y a ser ejemplo para otras personas. Padre, ilumínanos en este día con tu palabra. Ayúdanos a cimentarla, Señor, que quede como un fundamento, una roca sólida en nuestro corazón, Señor, para que podamos caminar en base en algo firme, Señor. No estemos fluctuando entre diferentes pensamientos, sino que tengamos un pensamiento bíblico conforme a lo que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a cimentarnos en esto, Señor, que tú seas glorificado en medio de cada cosa, en medio de cada persona, de cada familia y sobre todo en este día en tu palabra. Ayúdame a mí a ser fiel a ella, Señor, a no tener ningún pensamiento mío, que solamente tú resplandezcas en medio de todo, que es nuestro propósito. Gracias, Señor, por todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les digo, hermanos, estos son fundamentos para que todo cristiano, no solamente nosotros, debemos tener. Pero sin embargo, conocemos a muchos cristianos que están y que han pertenecido por mucho tiempo a iglesias y no saben ni qué se cree. No saben en verdad cuál es el pensamiento de su iglesia, y después nos encontramos, después de muchos años, estando en una iglesia y diciendo, sí, esto no era lo que yo esperaba, esto no era lo que yo creía. Entonces, antes de iniciar, o ahora que está desprendiendo esta pequeña iglesia, consideramos propio y adecuado el traer la doctrina, el que sepamos qué creemos y por qué. Entonces ha sido lo que hemos estado trayendo. Yo sé que va a ser de mucha edificación, hermanos,
pero siempre estamos abiertos para preguntas, porque hay cosas que probablemente choquen con algo que tú creías. Bíblicamente vamos a tratar de explicarlo con todo nuestro entendimiento para que podamos entenderlo y que pueda ser de una manera razonable, lógica, lo que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, hemos hablado de temas que yo considero vitales, fundamentales, pero vitales, que es, por ejemplo, la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Lo que se considera, o lo que se consideró la Reforma Protestante como sola Escritura. O sea, literalmente, que la Escritura es inspirada por Dios y es suficiente. O sea, no necesitamos más de lo que ya fue escrito. No ocupamos nada nuevo porque la palabra de Dios, para comenzar, ha sido terminada. El canon está cerrado, no hay nada que podamos meter. Apocalipsis nos da una advertencia sobre eso. Pero la palabra está cerrada, por tanto, no necesitamos, escuchen, necesitamos para nuestra salvación, para nuestra santificación, que es el propósito del cristiano, así como para nuestra justificación, glorificación, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Es suficiente, es completa, es autoritativa y no tiene errores. Entonces hemos hablado sobre la necesidad de entenderlo, porque al entender eso vamos a entender muchas cosas. Vamos a poder entender que hay cosas que no necesitamos y que no son bases sólidas. Por ejemplo, el creer lo que dice alguien más, o lo que soñó alguien más, o lo que pensó alguien más, no es sólido. ¿Puede venir de Dios? Puede, pero no es sólido. Yo no puedo fundamentar mi creencia en lo que otra persona está, o que soñó. ¿Qué tal si comió algo pesado en la noche? O sea, no sabemos en verdad qué sucede. Y no sé si les pasa, hace poco me pasó algo bien curioso. Yo tuve un sueño muy raro, y no les voy a comentar todo, pero gran parte, una amiga murió del COVID y de un ataque del paro cardíaco en el sueño. Un amigo traía un perro y su perro también iba a morir de COVID. Y eran los últimos tiempos y mucha gente estaba muriendo por parte del COVID. Pudo haber dicho, es una revelación de Dios, pero la realidad es que, déjenme les cuento. El día anterior, una amiga que tengo le dio COVID, ¿ok? Y estaba sumamente frustrada, toma pastillas para el ejercicio, ¿no? Y siguió tomando durante el COVID, entonces se sentía muy agitada, cosa que no debes de hacer, ¿no? Esas pastillas que te aceleran, ¿no? el metabolismo. Mi amigo anterior me comentó que su perro no lo dejó dormir y estaba arriba de él. No lo dejó dormir toda la noche. Y me dormí leyendo el libro de John MacArthur de la Segunda Avenida. Y leí bastante, que le comenté a mi esposa. Entonces hice algún tipo de capirotada entre eso y lo soñé. O sea, pero no dije, con una revelación de Dios que me está diciendo esto, ¿verdad? Porque no puedo confiar en eso, porque en verdad me puse a pensar, oye, soñé todo eso, qué curioso que lo mezclé todo en un sueño. Pero ¿qué fue? Simplemente un sueño. Ahora, hemos hablado de eso, es suficiente la Escritura. Hemos hablado de qué es la iglesia, hermanos, y no sé si recuerdan, dijimos qué es la iglesia y qué no es. Yo creo que nos golpeó un poco más el qué no es la iglesia. Hablamos de la Trinidad de Dios y hemos hablado del Padre y sus atributos, sus perfecciones. Hablamos de Dios Hijo, su divinidad o sus dos naturalezas, que es hombre, 100% hombre y 100% Dios, así como su obra en la cruz. Después hablamos del Espíritu Santo, tres temas sumamente importantes. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la salvación del hombre, que es su principal obra? Después, los dones que Él reparte a la iglesia y que son ¿para qué? Para edificar a quien la iglesia. No para edificarse a sí mismo ni para mostrarte muy espiritual, son para la iglesia. Todos los dones que se te dieron son para la iglesia, para que la iglesia se edifique. No para que tú te luzcas y te veas más espiritual, como se suele utilizar. Son para la iglesia, es para Él. Son para su gloria, no para mi gloria. Son para Él. Por otro lado, hablamos de la responsabilidad del hombre en la obra del Espíritu Santo de ser llenos. Y en el comparativo fue con el alcohol, ¿verdad? Ser llenos de el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, que constantemente estemos bajo, así como podemos estar bajo la influencia del alcohol y hacer cosas conforme el alcohol controla. Así dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para que Él tome control de nuestras vidas en todas las áreas. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de pensar. No hace el alcohol eso en las personas, no cambia su manera de hablar, no cambia su manera de pensar y no cambia sus acciones. Bueno, de la misma manera, ese comparativo hace Pablo que nosotros debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Son fundamentos
Estas cosas que hemos hablado son fundamentos, son cosas esenciales que todo cristiano debe tener y que nos van a servir muchísimo conforme sigamos aprendiendo y caminando en la palabra de Dios. ¿Me entienden? O sea, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, por poner dos ejemplos, cuando nosotros entendemos y cimentamos en nuestro corazón que toda la palabra, toda, fue inspirada por Dios, dice también Pedro que fue inspirada por el Espíritu Santo, de manera intercambiable. Si entendemos eso, podemos determinar que no es más importante lo que dijo Jesús que lo que dijo Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es más importante uno que otro. Claro que si comparamos a Jesús con Pedro, no tiene comparación. Es Dios y el otro es un humano como nosotros. Pero el punto es que conforme a lo que se dijo en la Biblia, la misma escritura que dijo Lucas acerca de Jesús, o la misma carta que Pedro escribió, fueron inspiradas ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién la dijo? Dios. Entonces, no pueden ir contrarias. Ok, entonces nosotros, nuestro deber es buscar, bueno, si no tiene congruencia o parecen ser contrarios a estos versículos, tengo que entender qué está pasando, cuál es el contexto, de qué se está hablando para poder tener un entendimiento correcto. Es sumamente importante entender, toda la palabra es creada por Dios, cada letra. Entonces, si es cada letra, aquí no se puede equivocar. No pueden ser contrarios, tienen que ser una idea general, porque la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es una sola idea. Es una sola idea. Es el plan de salvación que Dios diseñó para los hombres. Entonces, tenemos que tener una firmeza en esa creencia. O, por ejemplo, si nosotros entendemos que la Biblia es suficiente, nos va a ayudar muchísimo. Porque entonces no vamos a confiar en ninguna revelación. Vamos a poder entender, esto puede que sea cierto, pero yo no voy a basar mi fe en esto porque puede ser engañado. Tanto el corazón de ese hombre como el mío mismo puede ser engañado. Entonces dejo de confiar en mí, o dejo de confiar en lo que alguien más pensó, o lo que le reveló a alguien más, o lo que declaró a alguien más, y me baso en la palabra. Si lo que este hombre dijo está conforme a la palabra, me baso en la palabra. O sea, es la misma, o sea, estoy confiando en la palabra de Dios. Pero cualquier revelación que está fuera de la palabra, pues no es algo que podamos fundamentarnos y no es sano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que el hombre puede ser engañado. Ok, nosotros debemos basarnos en su palabra. Entonces, si nosotros entendemos estos dos principios, pues nos va a ayudar muchísimo. Vamos a retomarlo constantemente recordando, la palabra fue escrita por Dios. La palabra es suficiente. Pero tuve este sueño. Sí, pero la palabra es suficiente. Entonces, la pregunta aquí es confiable. El poner nuestra fe o nuestra esperanza o nuestra salvación en algo más no es confiable. Lo que Dios ha hablado, lo habló y no lo dijo. Y el problema es que el hombre no lo ve como suficiente. Siempre quiere algo nuevo. Y esa es la naturaleza del hombre. Quiero algo nuevo, quiero algo más, algo innovador. Quiero que Dios me hable a mí. Dios te ha hablado a través de la palabra. Lo ha hecho. Pero el hombre por naturaleza quiere algo, como somos seres emocionales, queremos eso. Queremos un despliegue de Dios cuando Dios se ha desplegado y Él hizo la obra más grande a través de Jesús en la cruz. Pero el hombre tiende a no conformarse. Entonces todo eso nos va a ayudar mucho a poder tener un cimiento en lo que nosotros creemos. Y como les digo, ahora vamos a hablar del tema de la salvación, que es sumamente importante. Lo hemos tocado y probablemente lo conocen, ahora lo vamos a desglosar un poco más porque es parte de lo que nosotros creemos o tenemos como fundamento doctrinal. ¿Qué creemos conforme a la salvación? ¿Qué creemos conforme a la salvación y en especial a la regeneración o lo que es el nuevo nacimiento? Bueno, enseñamos y creemos firmemente que la salvación es totalmente de principio a fin de Dios. Por su gracia derramada basada en la redención de Jesucristo, de modo que no está basada en ningún mérito u obra humana. O sea, la salvación es totalmente por gracia. Es un regalo totalmente inmerecido en el cual yo no fui partícipe. Yo no tengo nada que ver, es totalmente de Dios. De principio a fin. Lo creemos firmemente. La honra y la gloria, hermanos, de la salvación es para Él. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, todos conocemos este versículo, por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, la fe,
ni la fe de nosotros, dice, pues es don de Dios, lo aclara muy fácil, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces, esto al parecer es una doctrina muy popular en las iglesias. O sea, no hay muchas iglesias que no digan que creen en fe. De hecho, muchos tienen el nombre salvos por gracia. Nosotros mismos hemos titulado o le hemos puesto el nombre de esta pequeña iglesia Sola Gracia. Entonces, al parecer no fuera algo como muy controversial el creer que solamente somos salvos por gracia. A fin de cuentas, esta porción que leímos de Efesios es bien clara, ¿no? Sumamente clara. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por obras, es muy claro. O sea, es muy difícil darle la vuelta a esta porción que Pablo nos ha hablado. Es muy difícil, es muy claro. No podemos entrar no, es que la definición en griego, no, está muy claro, sumamente claro, no por obras. Por ahí no es solamente por gracia, es solamente por Dios de principio a fin. Entonces, por eso es muy difícil que nosotros encontremos que una iglesia vaya a decir que no es por gracia. Y de hecho la confesión de fe de las iglesias, si nosotros la leemos, probablemente dice que es por gracia. Y todos dicen que es por gracia y hasta el nombre dicen muchas veces gracia. Pero quizá no se publica o no se dice públicamente, pero en la práctica no vemos eso. Y por eso me interesa que nosotros entendamos qué significa sola gracia o qué significa por gracia solamente, para poder entender o tener una definición de qué significa qué es por gracia. Poder tener un entendimiento correcto sobre eso. Y muchas veces, el punto es que muchas veces el hombre por naturaleza quiere tomar gloria, quiere ser parte de la salvación. Todos queremos ser parte de algo que pasa, algo bueno. Yo quiero ser parte de eso, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo constantemente, antes, mi jefe me pedía algún reporte que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo hacía el reporte de principio a fin, todo terminado, completo, perfecto, pero él lo mandaba y decía, pues es que le cambié el título y ya lo hicimos tú y yo. O sea, siempre era como que incorporar algo, ¿no? O sea, ser parte de ese reconocimiento. Y el hombre por naturaleza quiere eso. Por eso Dios nos habla tanto de no ser altivos. Y por eso dice, la gloria no es para ti. No es tú no participaste. Tú no estabas ni ahí. A veces, por ejemplo, me imaginé cuando estaba viendo esta ilustración, me imaginé, ahorita que sigue el Super Bowl ganando el campeonato, no sé quién va a llegar, no soy muy bueno para eso, pero digamos que llega a Kansas City, sé que es uno de los que están ahí, pero digamos que llega y gana, ¿no? Yo ni le voy a Kansas City, pero yo voy, ¡hey! Yo estuve contigo. Tú ni te conocemos, tú ni estabas aquí, ni eres parte del equipo, ni eres parte de nada. Pero, o sea, ni le vas. Pero uno quiere ser parte de la victoria, de la celebración. ¿Por qué? Porque el hombre trae eso. Quiere ser parte y de la salvación también, porque eso nos permite enaltecernos, ¿verdad? Nos permite enaltecernos. Yo fui parte de eso. Es que yo oré y yo hice esto. Entonces yo, o sea, él termina en yo. Y las iglesias o muchos lugares tratan de agradar al hombre. Entonces vamos a dejar esta parte, y a veces no hay una mala intención, a veces la intención es que, oye, ¿para qué les hablo ¿para qué les hablo de la condena? ¿Para qué les hablo de pecado, de arrepentimiento, si se van a ir? ¿Ya? Entonces muchas veces no es el punto o una idea mala, quieren mantenerlos en la iglesia para que escuchen la palabra, pero sacrificamos principios bíblicos. O sea, cuando tú haces eso y no les hablas de lo que Dios te dice que hables, sacrificas la voluntad de Dios. O sea, vas contra su voluntad. Dios te ha dicho que les prediques el evangelio. ¿Y el evangelio de qué es? Evangelio de arrepentimiento. Entonces muchos no predican arrepentimiento, entonces vamos contra la voluntad de Dios y sacrificamos principios bíblicos sumamente importantes. Sacrificamos la orden de Dios. ¿Por qué? Para agradar al hombre, para que no se vaya, para que no se sienta mal. Pero no somos llamados a eso, porque nosotros queremos que le ayudamos a Dios, ¿verdad? De repente decimos, no le voy a hablar tan feo para que, o no le voy a decir esto, lo voy a omitir para que no se sienta ofendido. Pero quizás cuando tú le dices, hermano, eres pecador, necesitas arrepentirte, es lo que él necesitaba escuchar para arrepentirse. Si no le dices que necesita arrepentirse, ¿cómo va a hacerlo? Si no le dices que necesita ser santo y santificarse en su vida cristiana, ¿cómo lo va a hacer? Si siempre le dices, estás bien, camina igual,
Pues me dijo el pastor. Entonces estoy bien. Nosotros somos llamados a exponer la palabra de Dios. La iglesia no es de nosotros. La iglesia es de Él. Y Él sabe cómo alimentarla. Y Él nos ha dicho las instrucciones que debemos seguir para su iglesia. Es de Él. Él sabe, Él conoce. Pero usualmente termina, cuando nosotros hablamos de gracia, en muchas, como les digo, en muchas iglesias, termina siendo una decisión humana. O sea, todas creen que Jesús hizo la obra en la cruz, que Él abrió el camino, ¿verdad? Que Él abrió el camino, él pagó el precio, Él pagó el pecado. Eso no es el punto de discusión. Pero Dios no es suficientemente poderoso o soberano para llevarnos a ese lugar, para empujarnos a tomar esa salvación. O sea, Él hizo la obra, pero no se le acabó el poder para también empujarnos a tomar esa salvación. Entonces, termina siendo la responsabilidad del hombre. Déjenme les explico esto. Dios hace la obra a través de Jesús, toda, ¿verdad? Pero el hombre es salvo si él lo acepta, si no. Entonces, la responsabilidad de la salvación termina cayendo en el hombre, porque si no aceptó no pudo ser salvo. Básicamente Dios no pudo salvarlo. O sea, yo dije, te vengo a salvar, pero no te puedo salvar porque no quisiste. Entonces termina siendo la decisión final no de Dios soberano. Y hablamos de Dios soberano. ¿Qué significa? Que Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere con su gente, con sus hijos, con el mundo. Y por eso cuando hablamos de los atributos de Dios es importante entender que Dios es soberano. Él hace lo que quiere, es su creación. Pero termina cayendo, si nosotros pensamos de esa manera, pues la salvación termina cayendo en el hombre. O sea, básicamente Dios tiene su plan de salvación perfecto, pero está esperando si decides o no para ver qué hace. Y eso no son el Dios bíblico. El Dios bíblico tiene control de todas las cosas. Él conoce y Él es fuerte y capaz para empujarte mismo a esa salvación. Él mismo crea el puente y Él mismo te pone en el puente a través de una regeneración. Y lo vamos a explicar porque puede malinterpretarse, porque tiene muchas pláticas en este aspecto de que, bueno, entonces si Dios ya tiene planeado todo esto, entonces yo qué responsabilidad tengo. Y usualmente existe otra doctrina que se llama arminianismo, así se lo conoce teológicamente, que básicamente dice, se enfoca un poco más en la responsabilidad del hombre en la salvación que la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que se basa más en que el hombre tiene que decidirlo, o sea, él tiene que darle el paso de salvación para que pueda ser salvo. Y ellos creen que el libre albedrío aún está en efecto para nosotros conforme a la salvación, o sea, que nosotros decidimos si somos salvos o no. O sea, Dios ya hizo la obra, pero nosotros nos acercamos y podemos caer en un error en decir, bueno, si Dios ya tiene ese plan, nosotros no tenemos autoridad para decidir, entonces Dios es injusto. Pero la realidad es que tenemos libre albedrío, pero ese libre albedrío ha sido corrompido por el pecado, por tal, como vamos a ver más a detalle. Por tanto, nosotros somos incapaces de aceptar la gracia de Dios, porque nuestro propio libre albedrío ha sido corrompido. Nuestra naturaleza ha sido corrompida. Y más adelante les voy a explicar más a detalle esto, porque nosotros en cierto punto vamos a ser libres de escoger la gracia de Dios, pero voy a explicar por qué o cómo sucede esto. Entonces, solo por gracia o sola gracia, para comenzar, es un término, como les dije, que tuvo más influencia en la Reforma Protestante en 1517 por Martín Lutero, en una de sus 5 puntos principales, o las 5 solas, que es muy conocida a nivel mundial, en el que hablaba de que sola gracia, ¿qué significa? El hombre es salvo plenamente por la obra de Dios, sin la intervención del hombre. Literal, yo no tuve nada que ver. Aquí fue Dios el que hizo todo en mi vida. Por tanto, hermanos, cuando pasa eso, la gloria y la honra es para Él nada más. No 99% de gloria y yo el último, toda para Él. Toda. Cuando dice yo soy salvo por Él, yo no tuve nada que ver. Ni tan siquiera pude pedir o ni tan siquiera pude acercarme a Él. Porque yo entiendo mi naturaleza. Mi naturaleza estaba separada de Dios. Pero Él me dio bien. Pero para poder entender bien qué es sola gracia o que somos salvos por gracia, necesitamos entender si el hombre
¿verdad? Si el hombre en verdad podía decidir por Dios. Quiero enfocarme en el hombre, esta parte. ¿Quién es el hombre? ¿Era el hombre capaz o es el hombre capaz de aceptar a Dios o es incapaz de aceptar? ¿Puede participar de la gracia o no puede participar de la gracia? ¿Puede decidir por Dios o no puede decidir? Y nos va a ayudar mucho esta porción a entenderla. Creemos que el hombre, o enseñamos que el primer hombre, y voy a empezar en lo básico, fue Adán. Adán fue creado libre de pecado. Todos conocemos esta historia, con una naturaleza racional, tenía inteligencia, tenía voluntad, determinación y tenía responsabilidad moral para con Dios, ¿verdad? Tenía responsabilidad moral para con Dios. El hombre disfrutaba de la comunión con Dios, vivía bajo su voluntad y cumplía el propósito por el cual fue diseñado hasta la caída. O sea, era perfecto, pero tenía una responsabilidad moral. Dios le dio instrucciones, él rompió esa instrucción y el hombre cayó o entró el pecado. Por la desobediencia de Adán a la voluntad revelada de Dios, porque Dios le había dicho lo que no tenía que hacer, según Génesis 2:16, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Había una instrucción para Adán. Él perdió su inocencia cuando pecó, desobedeció a la orden moral de Dios, a su palabra, y entró la muerte espiritual y la muerte física. Se volvió sujeto a la ira de Dios por el pecado que estaba establecida, se corrompió a tal grado que se hizo incapaz de escoger aquello que es aceptable a Dios. Lo que nosotros creemos es que cuando entró el pecado, todo, la voluntad, los sentimientos, todo fue corrompido. O sea, se transformó, toda su vida fue transformada, afectada por el pecado y se hizo incapaz de escogerlo. Toda su vida fue corrompida. En todo sentido, se hizo incapaz de escoger a Dios. Se corrompió en total. Y quedó sin esperanza de ser restaurado por él mismo. Perdió toda esperanza de ser restaurado por medios propios. Y volver a ser agradable a la presencia de Dios. O sea, literalmente perdió el yo poder ganar ese lugar en el cielo. No puedo, porque Dios dice que toda justicia, la mejor justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Literalmente lo mejor que podemos hacer no es suficiente, es inadecuado para Dios. Perdimos todo eso y todos los descendientes de Adán tenemos el mismo problema. Todos somos pecadores por la naturaleza de Adán. Todos somos pecadores por declaración divina. Cuando dicen Romanos, no hay bueno, no hay ni solo uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni un justo. No hay. La declaración divina es no hay ni uno. Entonces somos por naturaleza, somos por declaración divina pecadores y también por decisión personal. Nosotros decidimos pecar. ¿Verdad? Decidimos pecar, aún nuestra humanidad, aún como cristianos, a veces tenemos la tentación enfrente, sabemos que lo es y lo hacemos. Entonces, por decisión personal no podemos tampoco culpar simplemente la naturaleza o la declaración. Nosotros mismos hemos pecado, lo cual confirma lo que Dios dice. Todos pecaron. Todos están corrompidos. Eso lo dice en Romanos 3:2, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si no les basta, ¿cómo sabemos que somos pecadores? Porque morimos. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Seguimos muriendo. Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como la del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces estamos muertos físicamente y espiritualmente sin poder elegir a Dios. Nos corrompimos todos, hermanos, nuestra voluntad, lo que agradaba a Adán, a Dios, ya no lo tenemos, estamos corrompidos, estamos vendidos al pecado. Lo que nos gusta antes de conocer a Dios es pecar. Nos gusta el mundo, nos gustan las cosas de aquí, estamos corrompidos sin poder elegir en verdad la parte espiritual. Consideramos que el hombre está muerto espiritualmente. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque la palabra de Dios afirma que estamos muertos espiritualmente, que estábamos muertos espiritualmente. Y entonces espiritualmente muertos no podemos entender las cosas espirituales. ¿Hasta ahí vamos claro? 1 Corintios 2:14, el hombre natural
dice Pablo a los Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el hombre natural se refiere a aquel que no ha sido convertido. ¿Ok? Aquel que no es hijo de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son, ¿qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede percibir eso. ¿Por qué? Porque está muerto. Espiritualmente murió. El pecado lo hizo morir espiritualmente. Entonces no puede entender las cosas espirituales. Él puede entender las cosas del mundo, pero no puede entender las cosas espirituales porque está muerto espiritualmente hasta que nace de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, ¿quieres entender las cosas de Dios? Necesitas nacer. Pero hermanos, lo que le pide Jesús a Nicodemo es imposible. Y Nicodemo lo entiende. Recordemos que Nicodemo es un maestro de la ley. Es un fariseo sumamente conocido. Y él contesta correctamente. Dice, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez al vientre de la madre y nacer? O sea, la pregunta de Nicodemo no era una pregunta, era una pregunta retórica. Él sabía que pues, no se puede. O sea, lo que tú me dices, ¿cómo dices nacer de nuevo? Yo no puedo nacer de nuevo. Lo que le pide es imposible. Lo que le pide es imposible. Así como lo que Jesús dice, así como tú naciste en este mundo, carnalmente, sin hacer nada. ¿Qué hiciste para nacer? ¿Lo deseaste? ¿Lo pediste? ¿Oraste? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque no existías. No hiciste absolutamente nada. Y de esa manera dice Jesús, de esa manera para ti es imposible. No puedes hacer nada. Nicodemo tiene razón. Era imposible. Y Jesús nos ejemplifica esto en una historia que voy a pedirles que lean conmigo. En Juan 11, y vamos a leer desde el 17 hasta que yo les diga, y vamos a enfocarnos en una porción solamente. Juan 11, 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que le abrió los ojos al ciego, haber también hecho que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. Yo creo que todos conocemos esta historia, este milagro en el que Jesús resucitó a alguien, todos lo conocemos, ¿verdad? Pero la parte que probablemente no hemos analizado o escudriñado es cómo Jesús representa esto como una parte del Evangelio, como una analogía del Evangelio. La parte que me quiero enfocar, o que quiero que nosotros tomamos en cuenta, es lo ilógico que es hablarle a un muerto. Tenía 4 días de muerto, ¿verdad? Si tú le hablas a un muerto, te vas a ver muy mal, vas a avergonzarte. Tú le dices a un muerto, levántate y ven, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿verdad? Porque lo que se pide, pues es imposible. Pero Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y fue, con todas las vendas, y fue. Esto era imposible, pero sucedió. Un muerto escuchó. Y esta es la analogía que Jesús nos representa conforme al Evangelio. Hermanos, el Evangelio ordena, o Dios ordena a los hombres a decirle a muertos espirituales que necesitan arrepentirse. Y que necesitan convertirse, que necesitan entender, que necesitan bautizarse, que necesitan santificarse. Honestamente, el Evangelio ordena a muertos hacer lo que en realidad no pueden hacer, porque están muertos. Es imposible, a menos que se les dé vida. ¿Entienden? O sea, no puedes, somos llamados a decirle a la gente arrepiéntete cuando no tiene la capacidad de arrepentirse, no quiere arrepentirse, no desea arrepentirse, está muerto espiritual, y decimos, tienes que convertirte, tienes que santificarte. ¿De qué hablas? Yo no quiero saber absolutamente nada de eso porque estoy muerto y no puedo hacer nada, y eso es francamente lo que pasa. A menos que como a Lázaro alguien le otorgue vida para que pueda obedecer. Y fue justamente lo que Jesús hizo. Él le dio vida. Y entonces se paró y salió fuera. Pero hubo un acto divino ahí. Él no respondió al llamado muerto. Él vivió y respondió al llamado. Porque hubo algo que pasó en él. La vida volvió. Y entonces escuchó, y entonces obedeció, y nosotros como cristianos entonces nos arrepentimos, y entonces venimos a Cristo, y entonces lo abrazamos en fe. ¿Pero por qué? Porque Él nos hizo vivir. El Espíritu Santo nos hizo vivir, nos dio vida cuando estábamos muertos. El hombre terrenal, escuchen esto, es muy importante, no puede ni quiere acercarse a Dios. Por naturaleza no quiere. Dice que por naturaleza somos ¿qué? Hijos de ira. Somos hijos de ira, por naturaleza no queremos. Entonces, ni queremos ni podemos. Efesios 2, 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduviste en otro tiempo, hablando de nuestra vida pasada, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Él nos dio vida cuando estábamos pecando, cuando estábamos igual que todos, éramos igual que todos. No hicimos nada. Nosotros no hicimos absolutamente nada para nuestra salvación, para estar aquí, para poder ser atentos a la palabra de Dios, para desear la palabra de Dios. Hermano, no hiciste nada y yo no hice nada, es por su gloria. No hicimos nada.
Él nos dio vida ¿cuándo? Cuando estábamos muertos. La obra es de Él. Nosotros la aceptamos, pero una vez que Él ya nos vivificó. El Espíritu Santo está en nosotros. Él puso el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, como lo hablamos anteriormente, nos empuja a la salvación. Amén. La obra de salvación es plenamente por gracia y plenamente de Dios, no por obras. Nada, nada. Lo que tú piensas que hiciste, quítalo, nada. Todo es Él. Lo único que nos queda es agradecerle por su salvación. Es Él, no eres tú, no somos nosotros, es Él. Por eso dice, toda la obra y toda la gloria es de Él. Él creó, Dios Padre creó el plan de salvación y Él eligió a su Hijo como sustituto por tu pecado y por mi pecado. Jesús sufrió la ira de Dios en el pecado sin haber cometido pecados, conforme dice 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El puro, el perfecto, el santo, lo hizo pecado, sin cometer pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Amén. Para aplicar la justicia y la ira que estaba por el pecado, la aplicó en el sustituto, la aplicó en el Cordero, la aplicó en tu sustituto. En Él castigó toda su ira por el pecado, en tu lugar. Jesús se postró en la cruz, se puso en la cruz por nosotros. Y Él recibió sin merecerlo nuestro castigo, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Jesús abrió el camino completo y gratuitamente por su gracia y por su soberanía. Él abrió el camino totalmente, pero no quedó ahí. No solamente hizo el camino, no solamente pagó el precio para que tú, si tenías la voluntad de hacerlo, lo aceptaras. Hermano, un muerto está incapacitado a hacer nada. No puede responder a nada. No puede responder a una provocación, no puede responder, no puede accionar, no puede pensar, no pudo tener fe, no pudo creer, porque estaba muerto. Es importante entender que el hombre estaba muerto. No había nada que él podría hacer y nada es nada. No aceptarla, no acercarse, no creer. Primero necesitaba tener vida para que entonces él pudiera aceptarlo. Y hablamos de una vida espiritual. Una obra sobrenatural después de que Jesús abre el camino completo del Espíritu Santo. Una obra sobrenatural del Espíritu Santo nos imputa, no te la pide, te la pone una nueva naturaleza divina y espiritual. Entonces empiezas a entender lo espiritual. Una vez que somos vivificados, o que vivimos, o nacemos de nuevo, o somos regenerados, como quieras llamarlo, salvos, entonces escuchamos el Evangelio. Escuchamos la palabra de verdad, escuchamos el Evangelio y entendemos que yo soy el culpable, que yo soy el que merece el infierno, que yo soy ese. Ese que hablan no es el de al lado, no es aquel que se ve más pecador, soy yo. Soy yo el que habla. Amén. Y entonces entendemos nuestra condición de pecador y entonces el pecador arrepentido responde a la fe. Y ahora sí, como nuestro interior cambió, vamos libremente, con todo nuestro libre albedrío, a elegirlo. ¿Pero por qué? Porque algo cambió dentro. Dios transformó eso. Y yo voy libremente. No voy con una pistola, Dios transformó. Y lo que no quería antes, lo que es la gracia, que no me interesaba, yo quería vivir en el mundo de los pecados, ahora se hace una gracia irresistible. Es irresistible, ahora quiero ir, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque viviste. Porque a través de la obra del Espíritu Santo en ti, que te regeneró, tú lo sabías. Y escuchaste el Evangelio, lo habías escuchado 10 veces, no te hizo nada, pero de repente, en un momento, el Evangelio cobra sentido, te das cuenta que tú eres el culpable, te das cuenta que tú eres el pecador y que necesitas un Salvador. Y el Espíritu Santo te muestra a Jesús. Y te muestra la salida. Cuando te ves perdido, ¿sabes que eres tú? ¿Sabes que eres tú? Ya no es el otro, soy yo. Entonces, el Espíritu Santo te muestra a Jesús y lo ves como tu todo.
lo abrazas como tu todo. Es tu única esperanza, es el único camino, es lo único agradable a Dios. Y lo abrazas en fe y produce arrepentimiento, pero aún eso, pero yo tuve fe, yo tuve arrepentimiento. La palabra de Dios dice que tanto la fe como el arrepentimiento es dada por Dios. Una vez que eres vivificado, el Espíritu Santo te hace entender quién eres. Y eso produce arrepentimiento. En Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado arrepentimiento. Dios les ha dado arrepentimiento para vida. ¿Quién se los dio? Dios. Les ha dado arrepentimiento para vida. En ese momento los judíos no creían que los gentiles iban a ser partícipes de la salvación. Pero escucharon que también Dios les estaba dando arrepentimiento para que se salvasen. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién lo hace? Dios. Romanos 12:13 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Humildad. Humildad. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Volvemos. ¿Quién da la fe? Dios. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto no de vosotros, dice Efesios. No es tuya. Te la dieron. Es ajena, la impusieron en ti. Y esa fe respondió al Evangelio. Y fuiste y lo abrazaste. Por supuesto que decidiste, hermano, por Dios. Pero no fuiste tú. Tú no podías responder porque estabas muerto. Y hasta que no entiendes cuál era la condición del hombre en realidad, o qué tan afectado quedó el hombre por el pecado, no vas a entender la gracia completa. Vas a seguir creyendo que el hombre participa de eso, que yo decidí, que yo me arrepentí. Hermano, no fue tuyo. Porque no entiendes en verdad qué tan dañado quedó el hombre en el pecado. El hombre quedó totalmente corrompido, y esa doctrina se le conoce como total depravity o depravación total, pero es una manera que a veces se malinterpreta. Simplemente que el hombre quedó totalmente corrompido. El pecado dañó todas las fibras del hombre en todo. Así de fuerte fue la corrupción del pecado en el hombre. Entonces es importantísimo que nosotros podamos, primeramente, para entender la gracia completa, es decir, somos salvos por gracia solamente y no por obras, entendamos que si el hombre podía hacer algo para la salvación, pero no podía porque estaba muerto. Respondió cuando se le dio vida, pero esa vida fue dada por Dios en una obra soberana, como Cristo a Lázaro, para que lo obedeciera. ¿Por qué obedeces a Dios? Porque Dios te dio vida. ¿Por qué obedeciste en fe? ¿Y por qué te arrepentiste? Como dice la palabra, debes de arrepentirte y debes tener fe. ¿Lo dice o no? Pero no podías responder, porque no querías y no podías. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. No cuando estábamos agonizando. No cuando casi estaba a punto de morir y alcancé a responder. No, cuando estabas totalmente incapacitado. ¿Me entiende por qué decimos que la honra y la gloria es para Él? En toda la salvación nosotros no somos parte de nada. No somos parte absolutamente de nada. ¿Y cómo sabemos que somos regenerados? ¿Cómo podremos saber que somos regenerados? Porque esa vida nueva, esa regeneración va a dar frutos. La manera en que nosotros los vemos va a dar frutos. Y estos frutos no se demuestran con señales ostentosas. Estos frutos se demuestran con un cambio interno. Si fuiste corrompido por el pecado y ahora vivías para el mundo y fuiste contaminado en todo, esta nueva vida te va a hacer un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo hace cosas nuevas. ¿Cómo lo vas a demostrar? Con una vida transformada. Dios transforma nuestro interior, transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro comportamiento y nos lleva a buscar la justicia. Como hombres nuevos, Dios transforma todo. ¿Cómo vamos a mostrar y tener seguridad de que somos salvos? Porque Dios está obrando en nosotros.
en el interior de nuestro corazón. Y no para que mostremos a los demás y nos creamos salvos, para que la gente diga que es algo de que te sirve, hermano, que las personas piensen que eres espiritual, si en el fondo de tu corazón y en tu cuarto y en tu interior tú estás podrido y lo sabes. ¿A quién quieres engañar? Nosotros sabemos que somos salvos por las obras que Dios hace en nuestras vidas y eso no es gloria tuya. Escúchame, tú no dices, yo estoy cambiando porque me he esforzado. La honra y la gloria inclusive para el cambio y tu santidad es para Él. Pero no puedes negar que Dios está trabajando en ti, porque tú te conoces como eras antes. Y tú conoces lo que hay en tu corazón. Dios cambia eso y tú eres simplemente un mero espectador de lo que Dios está haciendo en ti. Y puedes saber que Dios te ha regenerado, porque ha cambiado todo esto. Ha cambiado tu interior, ha cambiado tu vida y ahora lo que te parecía no apetecible, ahora es apetecible. Les digo, esa gracia que nos hablaban antes de conocer de Dios, de la obra de Cristo que nos tenía sin cuidado, que decíamos luego, no me interesa. Ahora, cuando el Espíritu Santo te da vida, se vuelve irresistible, hermanos. Se vuelve, yo quiero eso, no puedo, tengo que ir ahí. Tengo que ser parte de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te dio un nuevo nacimiento, porque Dios te adoptó. Cuando tú lo aceptas, vas en fe, en arrepentimiento, Dios te perdona, te adopta como su hijo y ocurre la regeneración en tu vida. Y ahora deseas ser lleno del Espíritu Santo. Ahora debes desear eso. Quiero ser como Cristo. Cambió todo. Cambió mis expectativas. Cambió todo lo que yo quería. Y ahora quiero ser como Él. Estoy en esta vida, pero quiero ser así. Quiero ser como Él. Quiero vivir en santidad. Detesto el pecado. Peco, hermano, peco. Pero no quiero pecar. No quiero. Mi deseo no está en el pecado. Yo no quiero pasar ahí. Y vas y te postras y te arrepientes constantemente porque no quieres pecar, porque tu humanidad va a un lado y tu naturaleza divina que te ha sido injertada va a otro lado. Y empieza una pelea dentro de tu propio cuerpo. El hombre buscará ser lleno, todo creyente buscará ser lleno del Espíritu Santo y buscar las cosas divinas y de buscar las cosas espirituales. Y es muy importante, hermanos, que entendamos cuál es esta condición y que fuimos salvos por gracia. Les voy a explicar por qué. Además de todo lo que hemos hablado y poder tener un fundamento bíblico de qué ocurrió en mi salvación. Yo no sé qué pasó, antes era aquello y ahora soy esto. Esto ocurrió. Esto fue la obra de redentora. Pero más allá de eso, el recordar que somos salvos por Cristo solamente, por la obra de Cristo entera, por la obra de Dios entera, nos va a mantenernos humildes. Nos va a mantenernos humildes y todo cristiano debe ser humilde. Yo no puedo creerme más que tú. ¿Por qué? Hermano, aunque tenga 20 dones espirituales, son de Él, son para Él. Él me los dio. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Hermano, el poder predicar en un púlpito que Dios lo ha dado, yo no hice nada. Yo no hice nada, es Dios el que hace todo y para Él es la honra y la gloria en cada cosa. Los dones son puestos para Él. Él te los da, los pones para Él. No te puedes sentir mayor que nadie. El recordar que es Él, el que te dio y el que te dio vida cuando estabas totalmente perdido. Dice, igual que los demás, no eres mejor que nadie. Eres igual, estabas igual de perdido y eras igual de pecador. No fue que Dios dijo, ¿sabes qué? Luis, menos pecador que aquel, lo voy a escoger a él. Él estaba igual de perdido, igual de perdido. No sé cómo podemos diferenciar dos muertos. Uno está más muerto que el otro. Los dos están muertos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los dos están muertos, están sin vida. Así estábamos. Sí, probablemente aquel tenía más años, aquel tenía menos años, pero estaban muertos los dos. O sea, son iguales. Son muertos. Esos éramos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos. Es Él.
La gloria es para Él. Y cuando te gloríes, hermano, por tu salvación, gloríate en el Señor. Es Él. Yo soy salvo, por supuesto que soy salvo por Él. Y Él me lo ha hecho manifiesto. Es Él. Me glorío en Jesucristo. Me glorío en el Señor. Y tenemos que tener estos conceptos claros para poder entender qué es la gracia. Y espero que entendamos que el hombre estaba incapacitado de participar de ella, por tanto, no hay nada que pudiéramos hacer. Es de Él. Totalmente. Romanos 11, 5 al 6 dice, también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Pablo nos lo dice claramente. Si es por eso, si participaste 1%, si participaste un poco, anulaste la gracia. Ya no es gracia. Ahora es obra. Ahora fuiste tú, no fue Dios. No los dos participan en la salvación. Es uno o es el otro. Hermano, y yo no quiero ser yo. Cuando esté delante de Dios, yo no quiero ir por mis obras. Yo no voy porque fui bueno, yo no voy porque prediqué, yo no voy porque ayudé, yo no voy porque di limosna, yo no voy porque ayudé al prójimo, yo no voy por mis obras. Estoy perdido si voy así. Y debo tener miedo si voy así. Porque mi justicia es inadecuada para la salvación, porque no soy perfecto. Mi justicia no es suficiente. Yo voy por la obra de alguien más. Yo voy por los méritos de alguien más. Y ese alguien más es Jesús. Vamos por sus méritos. Es Él. Yo no tuve nada que ver aquí. Si acaso le estorbé. Pero es Él. Él. Cualquier cosa que incorpores a la salvación, cualquier hermano, y escucha esto. Cualquier cosa que tú incorpores a la salvación, le quitas la gloria a Dios. Cualquier cosa. Si Él ha dicho que es por gracia plena, y es Él, cualquier cosa que tú incorpores ahí, lo que sea, le quitas la gloria y te la das a ti. Ya sea que tú oraste para ser salvo, ya sea que tú decidiste, y yo diga, no, es que yo decidí, por eso soy salvo. ¿Sabes qué? Yo me bauticé, por eso soy salvo. Todas las cosas que tú le agregues son obras, son méritos propios. La salvación es de Dios. Yo decidí porque Él me dio vida. Él le fue. Yo oré para aceptar a Cristo en mi corazón porque Él me dio vida. Yo lo abracé en fe porque Él me dio vida. Yo me bauticé porque Él me dio vida. Y Él me lo pidió. Pero para poder obedecer inclusive eso necesito estar vivo. Un muerto no puede hacer nada. La salvación, hermanos, y ese es el punto que quería traer ahora, es plenamente de Dios. El hombre no podemos hacer nada para ello. Nosotros somos llamados a hablarle a muertos, esperando que el Espíritu Santo los vivifique y a través de tu palabra Él proceda al arrepentimiento. ¿Se encuentra la encomienda que Dios nos da? ¿Pero en qué basamos la confianza? No en tu manera de hablar, no en lo bueno que eres hablando, no en lo bien que te sabes el Evangelio. La salvación se basa en que nuestras palabras, el Espíritu Santo obre en alguno de los que están escuchando y entienda. Pero la obra es de Él. Que a alguno de los que están y que les ha hablado, Dios le dé vida y pueda entender lo que Dios dice. Y proceda al arrepentimiento, proceda a la salvación. La honra y la gloria es de Él. Vamos a orar. Señor, te damos de nuevo gracias por tu hermosa palabra. Señor, ayúdanos a cimentarnos, Señor, en entender, Señor, que la gracia ha sido dada por ti, Señor, a través de tu Hijo,
Tú abriste el camino para nosotros y nos has empujado inclusive a tomarla, nos mostraste a Cristo, nos mostraste nuestra condición real de pecadores, Señor, y nos transformaste por tu misericordia, Señor. Tú tuviste misericordia de quien quisiste tenerla. Tú has tenido de nosotros, nos has abierto los ojos para poder ver tu gloria, para poder ver tu gracia, para poder acercarnos al Salvador. Te damos gracias, Señor, porque cuando no lo merecíamos, Señor, cuando estábamos muertos totalmente, tú nos diste vida. A ti te plació, Señor, en tu soberanía, en tu amor y en tu gracia, y estamos sumamente agradecidos, Padre, porque no somos partícipes de nada. Ayúdanos a permanecer firmes en esto, a permanecer humildes y llevar la salvación a otras personas, esperando que tú les des vida. Dispón nuestros corazones para hablar, dispón nuestros corazones para compartir, Señor, para ser partícipes de tu gloria y de tu iglesia, en la cual nos edificamos constantemente. Señor, te pedimos que nos cuides y nos protejas y nos lleves en sabiduría a decidir bien en nuestro diario vivir, que tú te glorifiques, Señor, en medio de todo. Te damos gracias por tu hermosa, infinita y sabia palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Dios bendiga.